Dios les bendiga, amados. Es una alegría que hoy esté aquí para oír la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron a oír la voz de Dios? Está en su palabra y yo quiero que tenga la Biblia abierta. En el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 8, en la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, y luego leemos la traducción viviente. O déjeme esta aquí, déjela ahí. Ayúdeme. ¿Qué dice la palabra? No sé qué. No se preocupen por qué. No se preocupe por nada. En cambio, ¿qué sí nos dice que hagamos? Oren por todo. Allá van dos enseñanzas poderosas que usted y yo tenemos que tomar. ¿Qué debo de hacer, pastor, frente a las dificultades, los problemas o frente a la preocupación? ¿Cómo un creyente puede enfrentarse a la preocupación? En primer lugar, recibir este consejo: no se preocupe por nada. En segundo lugar, ore. ¿Ore por quién? Por todo. Y díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan. Exprese su corazón. Y tercero, ¿qué dice? Denle ¿qué? Gracias. ¿Por qué? Ahí idea, y cabe la suegra. Denle gracias a Dios por todo. Siga leyendo, por favor. Déjeme el 6. Por todo lo que Él ha hecho. Por todo lo que Él ha hecho. Verso 7. Así que pasará, hermano. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y cuidará su ¿qué más? Su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Por eso todos ustedes están invitados para este viernes de vigilia y sábado de ayuno. Y el domingo haremos una fiesta evangelística. Ese será este fin de semana. Viernes de vigilia, sábado de ayuno y domingo de fiesta. Amén. No dicen amén, pero vamos a hacer esta fiesta porque inicia el bimestre de evangelismo y todos están invitados. Traje la camiseta de la Selección Colombia porque vamos a quedar campeones. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, para invitarles que este domingo que viene traigan la de Colombia, así Brasil nos meta 5-0. Uy, me dañé todo. Le vamos a ganar a Brasil, a Argentina y a todo el mundo, porque el Señor está con nosotros. Bien, ¿cómo enfrentar las preocupaciones? Usted que hoy dice, pastor, hay preocupaciones familiares, relacionales, financieras, físicas, espirituales, de toda clase se levantan problemas, obstáculos, dificultades. ¿Y cómo podemos enfrentarlos? ¿Cómo nos enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que los problemas de todos los personajes bíblicos los enfrentaron de una manera que hoy quiero enseñarles: buscando a Dios. Amén. ¿Cómo? Buscando a Dios. Buscando a Dios. Y uno lo lee en la Biblia en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos las escrituras, cómo estos hombres de diferentes estratos, de diferentes ministerios, desde diferente posición, buscaban al Señor. No buscaban a San Gregorio, no buscaban la Virgen, no buscaban estatuas, no, buscaban a Dios, los de la Biblia, los israelitas. Así que todo creyente tiene que aprender a buscar a Dios para crecer y para progresar y para salir de cualquier encerrona. Vuelvo a repetirles: todo creyente debe de aprender a buscar a Dios y crecer y progresar y avanzar en el Señor. Amén. ¿Cómo puedo, pastor, crecer y buscar al Señor? Orando y ayunando. Orando y ayudando. A veces frente a este ayunar y orar no hacemos caso. Muchos
buscan otras estrategias, eluden la responsabilidad de orar y ayunar, la eluden, se salen por la tangente. Y el Señor tiene que hacer de alguna manera su obra misteriosa, su proceder extraño para llevarnos a orar. Por eso a veces una crisis, un problema, una dificultad, una enfermedad, una quiebra es la mejor forma. Proverbios capítulo 20 versículo 30. ¿Qué dice Proverbios 20, 30? El castigo físico, ¿qué hace? Limpia la maldad. Semejante disciplina, ¿qué hace? Purifica el corazón. La PDT, regáleme la PDT. La PDT, ¿qué dice? La maldad se cura con golpes. Diga, yo reprendo al diablo. Diga, reprendo al diablo. Yo necesito de golpes. La maldad se cura con golpes y heridas. Hablaba con un muchacho que me estaba arreglando el carro y andaba así. Y le dije, ¿qué le pasó? Dijo, no, me pegué una estrellada en esa moto. Le dije, ¿qué le pasó, hermano? No, pues lo que pasa, tengo que decirle, pues me le adelanté a un carro y luego nos pusimos a discutir y volví, cuando menos pensó me levantó. Y llevo 9 meses, hasta hoy vine, dijo así. Hoy está aquí usted estrenando, me dijo, sí. Y anda así. Le dije, ¿y qué aprendió? Dijo, no, pues sí aprende uno mucho a no adelantarse por el lado derecho. Las motos no deben de adelantarse por el lado derecho. Eso es prohibido. Y muchos hacemos esa maniobra y es peligrosa y está aprendiendo. Pero ¿cómo aprendió? Por golpes y heridas. Los golpes que hacen sanar la conciencia. A veces un golpe nos hace orar, nos hace buscar de Dios, y es la forma para salvarnos, de manera que misteriosa, extraña obra de Dios, dice Isaías. Extraña obra de Dios. Fui a visitar en Maya a un muchacho de 35 años con cáncer. Y comencé a hablar con él y el Señor me llenó el corazón. Es difícil este muchacho. Y mientras oraba, el Señor me dijo, ahí lo tengo en mi centro, está en el centro de mi voluntad. Le dije, pero Señor, ahí lo tengo para salvarlo. No, Dios. Entonces, ¿qué hago? Déjalo ahí. Un día oraba por mi mamá para que Dios le sanara los pies. Me dijo, si se sana, se muere. Y ¿cómo así, Señor? Porque ella corre para allí, corre para allí, corre para allá, corre para allá. Parece una loca corriendo por todos los lados. Si se sana, se muere. Usted verá. Yo no, déjela así entonces, Señor. Y a veces, de esa forma, que no estoy de acuerdo para ustedes, porque yo creo que tengo una iglesia muy bendecida e inteligente. Amén. Y declaro que no vamos a aprender por trituración, sino por revelación. Dígale al que está a su lado, vamos a aprender por revelación. Por revelación. Amén. No por trituración, porque a mí me parece que esa no es la fórmula, pero eso se lo dejamos a los malos, a los contumaces, a los duros de corazón, a los necios, a los tercos, a los estúpidos, se los dejamos. Nosotros no somos eso. Esos son por allá de otra nación y de otro pueblo. Salmo 77:2 nos muestra algo importante que David aprendió. Salmo 77:2. ¿Qué es lo que hoy vamos a aprender? ¿Cómo enfrentar qué? ¿Cómo enfrentar las preocupaciones? Y les dije que buscando ¿a quién? Al Señor. Y les di una propuesta. Todo creyente que busca al Señor, orando y ayunando, crecerá y progresará. Porque el progreso va al nivel directamente proporcional a tu comunión, a tu adoración y a tu búsqueda de Dios. Si quieres progresar, debes buscar al Señor. Y al nivel de la búsqueda que tengas del Señor, progresarás.
La maldad, perdón, vamos al Salmo 77:2. ¿Qué dice aquí David? Cuando estaba en graves dificultades, ¿sí está ahí? Regáleme la Nueva Traducción Viviente. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. ¿Cuándo lo buscó? Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo. Estoy hablando del presidente Petro, perdón, el presidente de los Estados Unidos. Estoy hablando del rey más poderoso en este momento. Israel está como potencia del mundo. ¿Y qué hacía el presidente de la potencia del mundo que era Israel? Buscaba al Señor toda la noche. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Orando. ¿Cómo? Con las manos levantadas hacia el cielo. Pero mi alma no encontró consuelo. Y seguía. David era un hombre ¿de qué? De oración. Estoy hablando de un hombre famoso. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, del 8 al 11, cuando David fue condecorado como rey. Se enfrentó a grandes ejércitos como el de los filisteos. Nueva Traducción Viviente, primer libro de Crónicas 14, 8, versículo 11. Estoy dando una tesis de cómo en el Antiguo Testamento grandes hombres importantes crecieron, maduraron, progresaron poderosamente, pero eran hombres que en medio de las crisis y los problemas buscaban al Señor. Amén. Y no era, yo porque tengo que, no, a veces hay orgullo. Cuando no hay orgullo hay, ¿cómo se le llama esto? Cuando usted siente pena, vergüenza. Buscar al Señor. ¿Qué dirán mis amigos que yo buscando a Dios? Y a veces nos da vergüenza buscar a Dios en medio de una plaga que va para el infierno, sino que nos da vergüenza orar delante de ellos y decirle: mire, busquen al Señor como yo lo busco, y Dios los va a bendecir y los va a salvar. Pero a veces ellos son los que nos dan la influencia. Ellos nos leudan y nos quitan a nosotros el privilegio de buscarlo. Primera de Crónicas, primero libro de Crónicas 14, 8 al 11. Dice: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, ¿qué hicieron? Movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venía, así que salió a su encuentro, cogió un barco para Tarsis y se perdió. ¿Qué hizo? Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaín. Entonces, ¿qué hizo David? En la encerrona, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo Moisés cuando todos lo criticaron y se le vinieron encima? Se postró a orar. ¿Qué problema cuando hay un hombre de Dios que dobla sus rodillas, una mujer que dobla sus rodillas y busca a Dios? Hay de aquellos que se metan con él. ¿Qué le preguntó David a Dios? Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Qué podríamos nosotros preguntar ahí? A ver, ayúdeme. ¿Qué podríamos preguntar? ¿Viajo? ¿Viajo o no viajo? ¿Vendo o no vendo? ¿Me caso con este artefacto o no me caso? ¿Me caso con esta ternurita o no? ¿Qué podríamos ahí? Por eso le digo, hay decisiones difíciles que tomar. Señor, ayúdame. Si este tipo me va a pegar o me va a humillar o es un tacaño, desde ahora, Señor, sácalo. Una oración sencilla. ¿Debo salir a pelear con los filisteos? Otra pregunta que dice: Señor, si vamos a morir allá, o nos los va a entregar en nuestras manos, ¿qué le dijo el Señor? Véndalo, cómprelo,
¿Cuántos compraron antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Cuántos oraron para vender o para comprar algo? El que hace esto nunca falla, hermano. Porque cuando usted va a hacer un mal negocio, el Señor corta, cierra. Y cuando va a hacer un negocio, el Señor abre las puertas. Pero ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué hizo David? A ver, ayúdenme, ¿qué hizo? No los oigo, ¿qué hizo? Preguntó. ¿Y cómo preguntó? Orando, orando, orando. Y el Señor le contestó, sí, adelante. ¿Los qué? Te los voy a entregar. Y cuando era con Saúl lo mismo, todos los días oraba y el Señor le decía, sube a la montaña porque Saúl viene por abajo. Y subía. Usted lee el libro de Reyes, es David, Dios le hablaba, sube. Y cuando Saúl iba para arriba a buscarlo, David, baje de la falda de la montaña. Y nunca lo cogió, nunca lo encontró, nunca lo pudo atrapar, porque el Señor lo guiaba. Por eso cuando él dice, Jehová es mi pastor, ya sabe que es pastor, ¿no? Nada me faltará, porque Él me alimenta, Él me guía y Él me suple. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿me hará qué? Yo puedo creer que me lleva a lo mejor siempre, dice David. A los mejores pastos, a lo mejor me lleva a descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi qué. Solo en Él puedo dormir cuando las flechas pasan. Las flechas pasan, yo duermo y también como tranquilo porque Jehová es mi pastor. Estoy diciendo que usted comerá y dormirá y lo conocerán porque dormirá más que una pata hinchada en el nombre de Jesús. Levante su mano, reciba eso. No vas a ser como una pata hinchada, sino que estoy diciendo que dormirás, descansarás, reciban eso, y comerás y disfrutarás la comida y jamás te faltará nada, porque Jehová será tu pastor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Y descansarás. Alguien decía, pero ustedes ¿por qué descansan tal día, el lunes o el que sea usted? Y él le respondía a alguien, si el diablo nunca descansa, ¿ustedes por qué descansan si el diablo nunca descansa? Por eso, porque no nos queremos parecer al diablo. El Señor sí descansa. No le dé vergüenza ni le dé pena ir a Cartagena y echarse una nadada allá en el mar y se devuelve. De vez en cuando suba a Bogotá o coja el avión y va y camina por todo el mar y se devuelve luego con unas conchas. No como una concha, sino con unas conchas. Y disfruten. Digan amén a eso. Ese es Jehová nuestro pastor. David tenía eso claro. Y David sabía que en el Señor tenía la victoria. La iglesia tiene que aprender eso. Les dice, ayunemos, oremos, para que Dios nos guíe, para que Dios nos muestre. Y oramos es después que estamos envainados. Estamos encerrados en nuestra propia voluntad, sin que Dios nos guíe. Y ahí sí oramos para que Dios nos saque de un lío. Yo le invito a orar este viernes en vigilia. Yo le invito este sábado a ayunar. Y le invito el domingo a la fiesta. Le invito a orar todos los días a las 5:30. Le mando el link. Increíblemente en vacaciones debería de crecer más el número de los que oran. Y estábamos en 80, 85 y bajó a 60. Se desaparecieron. Y me da el Señor la palabra. Dice, cuando yo esté pronto a venir, será como en los días de Noé. En los días de Noé, a ver, comían, bebían, se daban en casamiento. Ayúdeme. Comían, bebían y se daban en... ¿Eso es pecado? Entonces se acomodaron los antidiluvianos, se acomodaron en la comodidad y se quedaron el día que el Señor vino. Por eso vamos a aprender a manejar la sobreabundancia. Y entre más bendición, más ayunamos. Cuando Dios te bendiga y te prospere, ore más y ayune más.
No dijeron amén, ¿no? Dijeron amén. Pero David era un hombre multimillonario. Pero era un hombre que decía: una cosa he demandado, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová cada 8 días. Que esté yo en la casa de Jehová. Cuán bello y cuán hermoso David se estiraba en el altar y adoraba al Señor. Cuán bello, hermoso, poderoso, famoso era David. Y decía: y buscaré su rostro y estaré yo en su presencia. Le encantaba a David buscar al Señor. Así que esto no lo deja David en medio de las dificultades. David en medio del apuro buscaba a Dios. Segundo libro de Crónicas. Después segundo de Crónicas del 1 al 4. Estoy leyendo la PDT. Después los moamitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Esto se le informó a Josafat: viene un gran ejército contra ti, y viene desde Edom, desde el otro lado del mar, desde el otro lado del mar muerto, y ya está en Gesesón Tamar, es decir, en Engadi. ¿Qué hizo Josafat cuando supo que venía ese ejército de 10,000 contra 1,000? Josafat se llenó de ¿qué? No los oídos. ¿Se llenó de qué? Sintió miedo. Sintió miedo. Dice aquí que se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Buscó al Señor. Así que, ¿qué hizo? Hizo Josafat, ayúdeme. Proclamó que sintió miedo y decidió acudir al Señor. Mire la palabra decidió. Mire la palabra decidió. Josafat, David, no se enfocaron en el problema. Filisteos o los de Sudán no se quedaron viendo el problema. Se enfocaron en Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender frente a las preocupaciones. No se enfoque en el problema, enfóquese en el Dios Todopoderoso. En segundo lugar, tome una decisión. Tome la decisión de no preocuparse, de no angustiarse, de no desesperarse. Decida: no me voy a angustiar, sino que me voy a enfocar en el Señor y me voy a meter en un ¿qué? En un ayuno. Estoy hablando con todos los que somos flojos para ayunar. Digan amén. Amén. Flojos para ayunar, me mostró el Señor. Flojos. Les gusta comer y comer. Y como los días de Noé, ayunaban, oraban y vigilaban. Amén. Comían, bebían y se daban en las fiestas. Menos mal que este lunes no es festivo. Si no, ahí ya estábamos en problemas. Josafat sintió miedo. Y en el miedo se enfocó ¿en quién? En Dios. Y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno. En tercer lugar, ayuno. Y en cuarto lugar, todo el pueblo. Ahí hay 4 puntos importantes. Número 1, se enfocó en Dios. Número 2, decidió no preocuparse. 3, ayunó. Y 4, puso a ayunar. Y que si usted sigue leyendo todo el capítulo 20, el Señor le dio la victoria de forma sobrenatural. El pueblo que venía contra él, entre ellos mismos se mataron. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo y el ejército? Ir a recoger todo el botín y luego repartirlo en todo el pueblo. Y el Señor de esta forma sobrenatural le dio la victoria. Así que la preocupación no es bendición. La preocupación es ateísmo, es falta de creer en Dios. A su nombre. Importante esto. Y miramos ahora Filipenses capítulo 4 del 6 al 8. No se inquieten por nada, no se preocupen. ¿Qué es preocupación?
es enfocarme en mis miedos en lugar de enfocarme en Dios. Me dio miedo, pero no me enfoco en el miedo, me enfoco en Dios. Y de esta manera, todos los personajes bíblicos salieron de su encerrona. ¿Se acuerdan de Moisés? A ver, acuérdense un poquito de Moisés. Al frente el Mar Rojo. Detrás, en la retaguardia, ¿quién venía? El faraón y todo su ejército. A este lado montaña y 1,000,000 de personas. Cuando se metió en la encerrona, Moisés se preocupó. Y el pueblo también. Y no sabía qué hacer Moisés. Y en el momento, clama Moisés a Dios y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Pues esta vara. Pues abre el mar. Y de manera sobrenatural Dios abrió una senda donde no había camino. Hizo un camino donde no había ninguna esperanza. En pocas palabras, abrir un camino en seco en el mar. Esto muestra que tenemos un Dios sobrenatural. No sé cuántos reciben esa palabra. Mire, cuando usted está en la encerrona y dice: a ver, ¿cómo qué? A ver, ayúdeme. Algo que uno dice: no, esta mujer me pega, mano. No, esta mujer ya, no la cambia. Una hermana decía: no lo cambia ni el diablo. Y ya, no lo cambia nadie. En esa encerrona de que su marido es bien tacaño, levanten la mano los hermanos tacaños. Bajen la mano, bájenla, hermano. Esos hombres así, o usted dice: no me sale trabajo. O a ver, otra más difícil: mi suegra no me deja la casa. Algo así, bien difícil, pero bien difícil. Dios va a abrir una senda, un camino donde no hay señales de nada. Y por el mar jamás nadie hubiera pensado. Había sido por otro lado, pero que se abra el mar, no, eso es imposible. Ese es el Dios que usted y yo tenemos cuando oramos. ¿Sabe qué es? ¿Sabe cuál es el error más grande, hermano? No orar, hermano, y creer que el alcalde le va a dar a usted ese lote, o creer que la gente es, no, hermano. Usted tiene un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se acuerda la viuda que llegó? Tu siervo, mi marido, era fiel, y mi marido se murió y nos dejó deudas. Y ahora los ¿cómo se llama? Los que vienen a cobrar, los gota a gota vienen ahora aquí a quitarme los 2 hijos. Y Eliseo de Chapata dice: ¿qué problema tan serio? Tremendo problema. Vienen ya a llevarse los 2 hijos de él. No hay nada que hacer ahí. Y el pueblo bien pobre. Y el Eliseo le dice: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tenía? Un frasquito de ¿qué? De aceite. Y dice Eliseo: ahí está la solución. Ahí está la solución. ¿Se acuerda del Señor? ¿Cuántos panes hay? ¿Y cuántos peces? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Se quedó viendo el bolsillo de Felipe y Andrés, ¿no? No, se quedó viendo el bolsillo del Padre. Sobreabundancia. Entró a la bodega del cielo en oración. Dije en oración. Los invito el viernes a entrar a la bodega. Los invito a orar en todo tiempo. Entren a la bodega y saquen y repartan. Pero eso se hace orando. Todo el Antiguo Testamento es así. ¿Qué nos falta a nosotros? Trituración. Reprendo. Voy a orar sin trituración. Voy a orar sin enfermedades. Voy a orar sin una quiebra. Voy a aprender a doblar mis rodillas en abundancia.
con riquezas, con fama y con bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante esto. No se preocupen por nada, en cambio ¿oren por qué? Oren por todo. ¿Qué cabe en todo? No los oigo. ¿Qué cabe en todo? Ahora vean lo que dice Mateo 6:34 en cuanto a la oración. No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Así que si usted se preocupa por mañana o por pasado mañana, entonces sobre usted hay 3 días, 4 días sobre usted. Quiero enseñarle un poquito aquí. Así que no se preocupen por el mañana. No es que no se preocupe, no es que no haga planes. Le está diciendo es que no se preocupe, no que no haga planes. Porque el día de mañana traerá su qué. Entonces, mañana habrán unas preocupaciones. Si yo me afano y me angustio hoy por mañana, tengo las de hoy y tengo las de mañana. Entonces ya usted, eso se llama ¿cómo? Eso se llama estrés. Estrés es que usted tiene más de 3 días encima. Ese es estrés. Los problemas del día de hoy, ¿qué dice el texto? ¿Son qué? Hay hermanos que ya están diciendo, ¿y qué estrenamos en diciembre? Y hasta ahora estamos en junio. Las preocupaciones es enfocarme en los miedos en lugar de Dios. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿a dónde nos lleva? A la muerte. Por eso, mi hermano, usted angustiado y afanado le va a dar un montón de enfermedades. Hay hermanos que se preocupan hasta los 40, 50 años por tener plata, y luego de los 50 a los 80 años se preocupan a qué hospital o qué operación qué operaciones le tienen que hacer. Todo el resto de la segunda etapa de su vida es pagando hospitales y clínicas. Por eso hoy tenemos que aprender a descansar en el Señor. Es muy importante esto. Lean conmigo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a dónde? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida. ¿Y a la qué, hermanos? Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en ayuno y oración. ¿Cuántos dicen amén? Daniel 9:3. Daniel 9:3. Daniel 9:3. ¿Qué dice? Así que, ¿qué hizo Daniel en medio de la crisis que tuvo? De los problemas que tenía allí. ¿Quién fue Daniel? Fue el consejero presidencial de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío y del rey Ciro. Imperio babilónico, imperio persa. Fue el consejero presidencial. Pero ¿qué hacía Daniel en la mañana, en la tarde y en la noche? No los oigo. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en una posición en la que Dios nos ponga? No los oigo, hermano, porque a veces, espere, es que lo que ustedes hacen no me deja oír lo que están diciendo. No los oigo. Lo que están haciendo no me deja oír lo que a veces están diciendo. Necesitamos como iglesia orar y ayunar, porque los sábados en este lugar se abre para ayunar presencialmente y no los veo. No sé cómo hacen ustedes, qué estrategia tienen para no estresarse y para no enfermarse. Me asusta la iglesia que no ora y ayuna. Así que dirigí mis ruegos ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No al alcalde. Si no quieres estarle rogando a tu marido, ruéguele a Dios. Si no quieres estarle rogando a los hombres, ruéguele a Dios. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios. ¿Cómo se dirigió a él? ¿Cómo dirigió sus ruegos? ¿En qué?
en oración. ¿Y en qué más? Y en ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. ¿Qué está diciendo ahí? Dejé el celular en la casa, no lo cargué, me puse cómoda con ropa sport y me metí a orar cuando nadie oró. Ayuné cuando nadie ayunó. Fui a orar a una hora que nadie ora y me puse a orar con mi Señor. ¿Ustedes se acuerdan qué hizo la gente que quería destruir a Daniel porque era un hombre muy influyente? ¿Se acuerdan qué hicieron? Lo llevaron, lo acusaron y Daniel de inmediato cambió su sistema de oración. Amén. Amén o no. Siguió orando en la mañana, siguió orando en la tarde y siguió orando en la noche. Y luego lo atraparon, lo metieron al foso de los leones. El león se convirtió en un tapete, durmió y lo acaloró y le dio el calor, el clima de la noche en ese frío tan tremendo. Al otro día el rey le dice: Daniel, el Dios al que tú adoras, al que tanto me predicas, te ha salvado. ¿Y qué le dice Daniel? Vive Jehová, vive mi rey, que el Señor al que le he predicado y al que adoro me libró de la boca de los leones. Y lo sacó. Y dijo: pues como lo libró a Daniel, pues también libra a estos. Y metió a los que lo acusaron injustamente. Y cuando iban entrando los leones, arreglaron los colmillos y se los almorzaron. Y Dios le dio la victoria a Daniel, porque Daniel era un hombre que se dirigía en ruegos. ¿A quién? Al Señor. Yo no sé por qué tengo que decirles hoy esto, pero se lo digo en el Espíritu. Hay muchos de ustedes que les está dando vergüenza orar en público. Eran hombres de oración, eran hombres que lloraban en la presencia del Señor, pero consiguieron unos amiguitos que no son la guía, consiguieron una influencia y ahora les da pena orar. Y han puesto su confianza en las cosas y en los hombres. Dios les llama la atención. Esdras 8:23. Esdras. He hablado año 1500 Moisés, 1000 David. Estoy hablando del año 586 con Daniel. Ahora vamos a mirar a Esdras en el año 440. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, Esdras 8:23. Así que ¿qué? Así que ayunamos. ¿Y qué más hicieron? Y oramos. ¿Cuánto? ¿Qué nos falta a nuestras oraciones? ¿Qué nos falta, hermanos? Intensidad. Lloro entre el altar, entre la puerta y el altar. Lloren los sacerdotes, lloren. ¿Qué le falta a nuestras oraciones? Lágrimas. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. ¿Y qué hizo Dios? No los oyó. ¿Qué hizo? Y Él oyó nuestra oración. Siento decirles algo más. Hay unos que nos volvimos flojos y perezosos para orar. Y yo oro para que no sea a través de una crisis ni de trituración, sino que a través de esta palabra usted obedezca la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a oír la voz de Dios? Dios les está hablando hoy. A ver, leamos por favor otra vez. Así que ayunamos y oramos. ¿Cómo ayunaron? Intensamente, para que nuestro Dios nos cuidara. ¿Y Él qué hizo? Oyó nuestra oración. Ayunamos intensamente para que se solucionara este problema financiero, para que se arreglaran mis relaciones matrimoniales, para que cambiara este corazón que tengo, este carácter. Y ahí, cuando usted ora de esta manera, el Señor oirá tu oración. Si mi pueblo orare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare.
buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré, dice el Señor, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, se arrepintieran, yo los oiré, yo los perdonaré y yo los sanaré. A su nombre. Eclesiastés 3:1. ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? Todo tiene su momento. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Verso 2. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar, tiempo para... Verso 3. Para matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de ayunar y tiempo de bailar. Vamos a ayunar y luego disfrutamos del 5-0 Colombia-Brasil. Pero si usted solo disfruta el gol de Brasil y no ora el gol de Colombia, así no es. Es tiempo, es un tiempo, este es un tiempo para ayunar. Este es un tiempo para orar. Y cuando no tenga ganas de orar, sepa que es una decisión, no es una emoción. Nunca va a sentir ganas de orar. Nunca va a sentir ganas de ayunar, porque es una decisión suya. Joel 1:14. Joel 1:14. Alguien dijo, saquen sus Biblias y vamos a Joel 2. No, vamos a Joel 1. Uno nomás. Joel 1:14. A ver, por favor. Joel 1:14. Ayúdenme, por favor. Hermanos, ¿están acá? ¿Están acá los que están atrás? Proclamada ayuno, convocada a las asambleas de Dios. Ahí lo dice claramente, vea, hermano. Ya eran las asambleas de Dios en ese tiempo, vea. Convocada a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué? Y clamad a Jehová. Todos están invitados para esta fiesta de este fin de semana. Viernes de vigilia, sábado de ayuno presencial y domingo de fiesta de evangelismo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo siento que Dios le está hablando. Filipenses 4:6, vuelvo a leerles. ¿Qué dice el Señor? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Quiero que eso quede en el corazón. No te preocupes por nada, porque el preocuparse es inútil. El preocuparse es parecernos a los paganos. El preocuparnos es ateísmo. El preocuparnos es falta de fe. Cada que usted se preocupa y se angustia, lo que vas es a enfermarte. No lo hagas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Quiero dejarles esto y vamos a orar. Amén. Primera de Pedro 5:7. ¿Ya están ahí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Echando toda qué? ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Deme la traducción viviente. Esta me gusta mucho, echando toda nuestra ansiedad. ¿Cuántos reconocen delante del Señor que son ansiosos? Y uno dice, y se angustia uno, como que no le gusta, y el Señor dice, vengan, echen toda esa ansiedad. Y dice la traducción viviente, léala por favor, léala, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él... ¿Qué tal si lo escriben en una parte? Por lo menos escríbalo en el celular. Abra la Biblia en el celular, escríbalo en un WhatsApp y mándeselo a alguien. Mándele ese texto. Esté tranquilo,
Dios te dice esto: ponga toda tu preocupación y ansiedad en las manos de Dios, porque Él, y para que sea más personal, dice, porque Él cuidará de ti. Y verá que le mandan un amén y una palabra. Si usted se va con una palabra, se va con Jesús en el corazón. Salmo 88, verso 9. Salmo 88, verso 9. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cómo enfrentar las preocupaciones? Número uno. Número uno. Sí, pero el número uno, ¿cuál es? ¿Ah? Enfocándose en Dios y no en el problema. Dos, decidiendo no preocuparse, ni angustiarse, ni desesperarse. Decida, es tu decisión. Preocuparte, ateísmo. No preocuparte, creer. Dios no le dobla el brazo a usted cuando usted hace esto. Usted no le dobla el brazo a Dios ahí. Si usted quiere doblarle el brazo a Dios, crea. Porque Dios se asombra cuando usted cree. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ¿qué? Tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. A ver, quiero que se imagine ese texto. Imagínenselo. ¿Quién lo está dando? Un salmista, digamos que sea David. ¿Quién era Josafat? Un rey. ¿Quién era Daniel? Un profeta. ¿Quién era Moisés? El libertador. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía Jesús? Démosle cristología a todo esto, ¿vale? Démosle cristología. Está en un momento crucial, Jueves Santo, el Señor está ahí. Está en el último momento, le llegó la hora al Señor. Y dice la palabra que se angustió tanto porque el diablo lo metió en un hoyo negro, en un hoyo oscuro, de demonios, de todo. No lo venció al Señor, no lo venció a través de la tentación, no pudo. El Señor lo venció al diablo. Entonces el diablo dijo: ya que no lo puedo detener para ir a la cruz a salvar al mundo, me le voy a ir encima con todos los demonios. Mire, si hay algo que le quiero decir: toda la gente que se suicida es porque queda acorralada espiritualmente por demonios. Y esa persona siempre, por lo general, cae en depresión y siente que la vida no vale nada, que no sirve para nada, y en una tristeza del alma. El Señor sintió todo lo que siente una persona que se suicida. Y en ese momento sale de dar la cena y Él está muy angustiado, el Señor Jesús. Y Él dice: no hay otra, no hay otra, no hay otra. Me voy a suicidar, no, me voy a orar. Tomó a los tres mejores: Pedro, Juan y Jacob. Todos los criticamos porque se durmieron, ¿cierto? Pero no. 5 de la mañana a 12 de la noche, sin parar. Cualquiera se duerme parado. Apenas el Señor le dijo: ayúdenme a orar, se durmieron. El Señor fue a orar y oró intensamente, y cuando salió los halló ¿qué? Durmiendo. ¿Qué estrategia usó el Señor? Vea, el Señor le dijo: ayúdeme a orar, estoy muy triste hasta la muerte, estoy muy angustiado, muy ansioso. Y se fue a orar. Salió, los encontró durmiendo. No habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es, dígale al que está a su lado, la carne es débil. La oración y el ayuno es una decisión, no es una emoción.
Tercer round, entra a orar el Señor. Y entró a orar profundamente. Se explotaron los vasos sanguíneos, se revolvieron con el sudor, y dice la Biblia que salió de orar. Y lo cuenta Juan, que cuando lo miró ensangrentado, eso quedó escrito, que él salió como su sudor de gotas de sangre. Entonces, entró y encontró en el tercer round de oración, venció al diablo. El Señor venció al diablo en Getsemaní. Si no va a Getsemaní, no va a la cruz. Si usted no ora, no será un hombre que se sacrifica en nada. Lo vencerá un problema en la familia, lo vencerá un problema lo vencerá cualquier cosa. Porque la oración te da la capacidad para vencer el sufrimiento redentor o el sufrimiento de cambio. Hay sufrimiento redentor. Pastor, a este no me lo aguanto, le estoy evangelizando, pero no me lo aguanto porque no tienes capacidad para sufrir redentoramente. Necesitamos sufrir con redención como Jesús sufrió. Jesús sufrió y nos redimió, pero le tocó morir en la cruz del Calvario porque fue a Getsemaní. Getsemaní, la oración profunda nos da la capacidad para vencer, para progresar, para avanzar. Por eso, la clave del progreso y del crecimiento es la comunión en oración con el Señor. A su nombre. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. Levante su mano derecha. En esa derecha tienes un pulgar, es el pulgar del corazón. Su índice es el de las prioridades. El del centro es el de la influencia. El anular es el de las relaciones. Y el meñique es usted. Por eso es lo que vas a orar. ¿Por quién orar? La mano izquierda, levante la izquierda. El pulgar es tu familia y tus amigos. El índice, los maestros y los líderes y la Selección Colombia. En el medio, personas de influencia. En el anular, los débiles. Y en el pequeño, por ti.